Querido Dios y Padre, no puedo imaginar cómo es que tu Hijo en la cruz me vino a salvar. Pero si cara a cara te pudiera agradecer con toda mi alma y corazón, te daría yo mi ser. Señor, no tardes mucho, contesta mi oración y dame de tu espíritu, es mi humilde petición. Mi vida hoy transformame hoy tu santa paz y dame la oportunidad de contemplar tu faz. Termina mi plegaria, rogándote, Señor, que quedes en mi vida y me des de tu perdón. Pero si cara a cara te pudiera agradecer con toda mi alma y corazón, te daría yo mi ser. Con toda mi alma y corazón, te daría yo mi ser. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Por aquí, acabando de terminar el programa de cantos. Ahora, hermanos, estamos acá. Dice nuestro hermano Mariano, saludos desde Mérida, Yucatán, hermano, gracias. Dios siga bendiciendo su palabra, hermano, a través de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sea Él quien hable, que sea nuestro Padre siempre el que nos aconseja y, hermano, nos permite hacer su voluntad, ¿verdad? Saludos a todos los que están conectando, nuestra hermana Elizabeth Vega, también gracias, hermana, porque también está con nosotros. Por aquí también seguimos saludando a todos los que se siguen uniendo, hermanos, en este momento. Por ahí también creo que está conectada mi familia desde Ciudad Obregón, hermanos. Así que saludos también a ellos. Ya, dejen su saludo, hermanos, dejen su saludo para que también podamos estar saludándoles desde este momento, desde este lugar, hermanos. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo totalmente desde San Luis Potosí, capital, hermanos, ¿sí? Dice nuestro hermano Mariano Hernández, por favor, pido sus oraciones por mi salud. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Dios seguirá obrando, hermano, en usted, porque sé, hermano, que nuestro Padre conoce perfectamente su necesidad, ¿verdad? Nuestro hermano Lino Acosta también por ahí se está uniendo, hermanos.
únase con nosotros, ¿verdad? En este momento. El propósito, hermanos, recuerden que este es su programa, Yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos, ¿verdad? En su segunda edición de esta semana, ya que, hermanos, este programa lo llevamos a cabo cada martes y jueves. Hoy, hermanos, en este horario, la intención, hermanos, estoy, hermanos, exponiendo unos temas especiales, ¿verdad? Dentro de este programa, y lo hemos titulado los temas que estamos abordando, hermanos, tocante a este tema general. Es simplemente, hermanos, que podamos volver a los inicios de la iglesia primitiva, hermanos, porque a veces perdemos los rasgos, hermanos, de esa hermosa iglesia. A veces, hermanos, perdemos los rasgos de esa hermosa y gloriosa iglesia, hermanos, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo notemos. Dice nuestra hermana Narcisa, Dios le bendiga, mi hermano, se me descargó la tablet. Bueno, ¿verdad? Todo eso sucede, mis hermanos, dice nuestra hermana Narcisa, que se le descargó. Y eso, hermanos, es algo que sucede a nosotros también. A veces de repente estamos en vivo, hermanos, y se nos descargan nuestros aparatos, ¿verdad? Pero, hermanos, mientras podamos escuchar y podamos, hermanos, estar meditando la palabra de Dios, les invitamos a que nos acompañen. Hermanos, por favor, les pedimos que compartan este video para que más hermanos se unan, ¿verdad? Para que de esa manera también estén con nosotros y, hermanos, podamos juntos meditar de la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, antes de entrar al tema de esta tarde. Oremos a nuestro Padre, escuchemos una alabanza y seguimos con el tema de hoy. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Padre, glorificamos su nombre, porque nuevamente, Padre, nos permite estar a través de estos medios electrónicos, Padre, con la intención de poder compartir su mensaje. Padre, le pedimos que esté con nosotros, que nos ayude, que bendiga a todos mis hermanos y amigos que estarán conectándose. Bendiga, Padre, este ministerio de radio. Gracias, Padre, porque usted también lo pone en nuestras manos, no solamente, Padre, para poder estar nosotros presentes, Padre, sino lo más importante es que nosotros también compartamos su mensaje. Para lo importante de este ministerio es que su palabra, Padre, sea escuchada, es que su palabra, Padre, la podamos discernir, la podamos, Padre, meditar y podamos, Padre, también hacer lo que a usted le agrada. Le pedimos, Padre bendito, que nos siga bendiciendo, nos siga fortaleciendo. Bendiga el tema de esta tarde, Padre, ya que tenemos la segunda lección, y nuestra intención, Padre, es que podamos volver a ese amor de la iglesia primitiva, Padre. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Padre, a que lo podamos meditar, para que podamos, Padre, hacerlo conforme a su voluntad únicamente. Le pedimos, Padre, que se quede con nosotros y que así, Padre bendito, nos siga ayudando, nos siga instruyendo a través de su palabra, y que en todo, Padre, busquemos hacer siempre su hermosa y santa voluntad. Así que le pedimos, Padre, pues, que esté con nosotros, que no nos aparte de sus santas manos, y se lo pedimos justamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias. Amén. Oh, no, digo que no proviene de Dios. Oh, no, ames al mundo, ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor dulce del Padre no se encuentra en él. Oh, no ames al mundo, ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor dulce del Padre no se encuentra en él, porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne, son deseos de los ojos, para gloria de la vida, cosas vanas que no duran. Oh, no, digo que no proviene de Dios. Oh, no
ames al mundo, porque este se acabará. Porque todo aquel que hace lo que el Padre desea, por siempre vivirá. Porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, cosas vanas que no duran. Oh, no, digo que no proviene de Dios. No ames al mundo, ni las cosas que están en él, porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne, son deseos de los ojos, vanagloria de la vida, cosas vanas que no duran. Oh, no, digo que no proviene de Dios. Oh, no, digo que no proviene de Dios. Bien, hermanos, vamos a empezar la lección de esta tarde, hermanos. Por ahí decía nuestra hermana Francisca Delgado que solamente estará un momento porque hoy tiene reunión. Claro que sí, hermana, no se preocupe, ¿verdad? Yo sé que también tenemos, ¿verdad? Debemos estar también reunidos con nuestros hermanos, ¿verdad? Así que, hermanos, la idea, hermanos, de hacer estas lecciones es, hermanos, que podamos regresar a la iglesia primitiva, hermanos, porque a veces es preocupante, hermanos, es preocupante de que nosotros hablemos tanto de la iglesia primitiva y que ahora, hermanos, en la actualidad no encontremos rasgos, hermanos, como la iglesia primitiva. Y no me estoy refiriendo a la doctrina, no me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo, hermanos, a esa parte, me estoy refiriendo, hermanos, también, sin embargo, me estoy refiriendo a lo que la iglesia primitiva hacía literalmente, hermanos, en amor, en unidad, en respeto, en servicio. Hermanos, son cosas que a veces se pierden y que muchas veces, hermanos, queremos queremos por ahí encontrarlas, hermanos, pero volteamos, hermanos, y vemos hechos, hermanos, sobre todo el capítulo 12 en adelante, y decimos, bueno, ¿qué sucede? Yo quiero ver esa iglesia como la que dice Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Yo quiero ver una iglesia como esta, una iglesia de amor, una iglesia llena, hermanos, de unidad, una iglesia, hermanos, llena de trabajo en Cristo. Hermanos, debemos luchar. Y es por eso que precisamente el propósito, hermanos, de estas lecciones es que hagamos conciencia, hermanos, de que la iglesia en la actualidad debemos luchar, hermanos, por parecernos a la iglesia primitiva. Hermanos, por ahí hay un poquito de truenos, ¿verdad? Allá afuera. En dado caso de que se vaya la señal, hermanos, ya saben por qué, ¿verdad? Pero esperemos en Dios que no, ¿verdad? Dice nuestra hermana Francisca, mi internet no está trabajando bien, no se ve nada, nomás ok, muy bien. Bien, hermanos, ojalá, hermana Francisca, que también su internet sea bueno. Lamentablemente, hermanos, a veces la señal nos hace una mala jugada, incluso a nosotros. Pero, hermanos, que nuestro Padre nos ayude también para que eso también sea, hermanos, de una manera efectiva y poder de esta manera, hermanos, también compartir el mensaje sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a continuar. Recuerden que estos temas, hermanos, nuestras lecciones están, hermanos, basados en ello, en este objetivo, en este propósito, hermanos.
Anteriormente, hermanos, creo que unas semanas atrás, estuvimos viendo, hermanos, cuando Satanás nos hace la vida difícil. Hablamos de eso en algún día. Y recuerden, hermanos, que hablábamos de que no nos debe sorprender, no nos demos por vencidos y no le hagamos el juego al diablo, hermanos. Y también, hermanos, el detalle es ahora, tocante a esto, hermanos, en la primera lección que vimos, el día martes, veíamos a un apóstol Pablo, hermanos, que estaba ante el tribunal de Roma y que dijo, me abandonaron todos, lamentablemente, pero mi Señor Jesucristo estuvo conmigo. Pablo, hermanos, confió ¿en quién? En el Señor. Hermanos, también tenemos a Pedro, que también está en concilio, hermanos, y me llama la atención que para Pedro, hermanos, estaba más preocupado acerca de Cristo. Pedro estaba más preocupado, hermanos, por hacer otras cosas. Y mucho menos estaba preocupado por él mismo, hermanos. En esta segunda lección, hermanos, la hemos titulado, ¿sí? Se ha titulado, hermanos, olvidémonos de nosotros mismos. ¿Sí? Esta segunda lección. Ahora, si leemos por ahí, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 8, quiero leer, hermanos, quiero que iniciemos con este pasaje. Hechos capítulo 4, en el verso 8, dice que entonces Pedro, hermanos, ¿qué pasaba con Pedro, hermanos? De acuerdo a este verso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, hermanos, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Dice bien, hermanos, lo que estaba diciendo aquí. Cuando el Señor advierte, hermanos, a los discípulos acerca de ser encarcelados, les da un consejo importante, hermanos, en Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15, hermanos. Quiero hacer referencia precisamente a este texto por lo que estamos leyendo, hermanos. Lucas capítulo 21, dice el versículo 14 y versículo 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. O sea, como diciendo, no estén planeando cómo van a contrarrestar ustedes en su defensa. Dice el versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Por aquí tengo también a nuestra hermana Francisca, dice, tenemos por aquí, ¿verdad? Tenemos dicen por ahí un dicho, a un viejo amigo, ¿verdad? Él es de allá de Obregón. Él es Plácido, ¿verdad? Por ahí está con nosotros. Dice, orar por mi tía, dice, por la tía de mi esposa, que la acaban de operar a corazón abierto. Su nombre es Irma Alicia López. Claro que sí, estaré orando por ello en un momento más, ¿verdad? Cuando termine nuestra clase, vamos a incluir por ahí esta petición. Nuestro hermano Atilio Martínez saluda desde Virginia. Está en casa nuestro hermano. Bendito sea nuestro Dios, hermano, que está en su casa. Después de que toda la semana por ahí nuestro hermano siempre está recorriendo por ahí las carreteras de Estados Unidos. Pero hoy, hermano, se encuentra desde su casa. Dios le bendiga, hermano, también a su familia. Y en un momento también estaremos orando por la petición sobre Alicia López Tejada. Claro que sí. Hermanos, yo no sé qué pasó. Yo no sé cómo pasó Pedro la noche en la cárcel. La verdad no lo sé. Pero lo que sí sé, hermanos, es que no pasó la noche preparando su defensa. O sea, él no estuvo elaborando, hermanos, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a hablar. No, hermanos. Porque dice que Pedro fue lleno del Espíritu, que él estaba bajo el control del Espíritu, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, que el Espíritu del Señor iba a hablar a través de Pedro, le iba a hablar al Sanedrín, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque quiero que notemos en esta lección, hermanos, también, al igual que la lección anterior, con esa convicción, hermanos, con lo que nuestros hermanos en aquel primer siglo, hermanos,
defendían al Señor, defendían su postura como servidores. Para ellos era más importante, hermanos, servir a Cristo que servirse a sí mismos. Es por eso que estoy haciendo notar estos ejemplos, hermanos. ¿Verdad? Lo que el apóstol en efecto dijo fue: si ustedes están realmente interesados en saber quién hizo el bien, yo les diré. Ellos habían preguntado: ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, hermanos, anunció que el hombre había sido sanado. ¿En qué, hermanos? En el nombre del Señor. Y dice el versículo 10, ¿verdad? Ahí el versículo 10 lo dice precisamente, ¿verdad? Ahora, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, a Pedro no le estaba preocupando absolutamente nada su propia vida, hermanos. Si nosotros, estando en el caso de Pedro, estando en el lugar de Pedro, nos preocupara nuestra seguridad personal, hermanos, no señalaríamos con el dedo ni acusaríamos de crucificar al Mesías, al grupo más poderoso de la nación, hermanos. La pregunta es: ¿qué era lo que le estaba preocupando a Pedro, hermanos? ¿Qué era lo que le preocupaba realmente a Pedro? Bueno, ¿sabe qué le preocupaba, hermano y hermana? Le preocupaba dar gloria al nombre de Cristo, únicamente. Es lo único que a Pedro le estaba interesando, hermanos. Y lo que le estaba preocupando es dar gloria al nombre del Señor. Hermanos, cuando el enemigo nos hace la vida difícil, necesitamos acordarnos de esto, hermanos. Lo que nos sucede es de importancia menor, pero lo que le sucede a la causa de Cristo es de importancia mayor, hermanos. ¿Sí? Y Pedro, hermanos, toma esa valentía, toma esa firmeza. Por eso dice en su afirmación, dice Pedro: Dios resucitó a Jesús de los muertos. Hermanos, dice por ahí: anuncien en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hermanos, eran afirmaciones que Pedro estaba insinuando por la sencilla razón, hermanos, de que para Pedro era más importante, hermanos, glorificar a Cristo que preocuparse, hermanos, por lo que le iba a suceder a él. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad, hermanos? A veces no tenemos ese mismo valor que tenía Pedro. A veces no tenemos el mismo valor que tuvo Pablo, hermanos. Y para hablar de la iglesia primitiva, hermanos, para hablar de una fe primitiva, debemos hablar de este tipo de cosas, hermanos. Debemos hablar de ello, de la valentía que tenían, hermanos, para afirmar las cosas tocante al Señor, hermanos. Pedro no evitaba, hermanos, las cosas controversiales, especialmente cuando su audiencia necesitaba escuchar, hermanos. ¿Sí? Ahora, tomemos como ejemplo esto, hermanos. Pedro tuvo el valor, el apóstol Pablo también tuvo valor, ya lo vimos en la primera lección, de enfrentar, hermanos, el tribunal de Roma solo porque sabía, hermanos, que Cristo estaba con él. ¿Se da cuenta? Pedro, hermanos, no había terminado, ¿verdad?, con sus acusaciones. Recuerden, hermanos, que algunos de los hermanos, sobre todo Pedro, ¿verdad?, y algunos de ellos, eran considerados, hermanos, sin letra y del vulgo, hermanos. ¿Sí? Imagínense un pescador sin letra y del vulgo, hermanos. Tenía ahora la audacia de citar escrituras a los teólogos, hermanos. Imagínense. Pedro citó varias partes de verdad, como el Salmo 118-22, una de las más antiguas referencias mesiánicas, hermanos. Pedro hizo personal la profecía agregando la palabra vosotros. Por eso dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, edificadores. Así que, hermanos, Pedro señaló con su dedo a los arquitectos de la política judía, hermanos. Haga de cuenta que le decía: ustedes, los líderes, son los que rechazaron al Mesías.
No va para que se den cuenta, ¿verdad? Como diciendo él, ¿verdad? Ellos rechazaron al Mesías por su erróneo concepto acerca de él, hermanos. Pensaban que el Mesías llegaría con pompa y ceremonia, hermanos, encabezando una gran fuerza militar y que echaría a los romanos fuera de su tierra. Eso es lo que ellos creían, hermanos. ¿Sí? Pensaban que reinaría sobre el trono de David en la ciudad de Jerusalén y que las bendiciones fluirían por toda la tierra de Palestina, ¿verdad? Cuando Jesús llegó, hermanos, él fue la antítesis de lo que ellos pensaban, hermanos. Así que lo rechazaron. Lo rechazaron, hermanos. Y al que rechazaron, Dios lo hizo cabeza del ángulo de su obra divina. Hermanos, qué bonito es esto. Entender, hermanos, que a pesar de que lo rechazaron, a pesar, hermanos, de que los mismos apóstoles, hermanos, sufrieron precisamente por defender a Cristo, hermanos. Yo me quisiera preguntar, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos ahora nosotros a sufrir por causa de Cristo, hermanos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo, hermanos? A veces no queremos ni sufrir, hermanos, la parte de que la familia nos dé la espalda. Es que yo no quiero ser cristiano, hermano, porque mi familia no me quiere hablar, hermano. Es que yo no quiero ser cristiano porque mis amigos me dan la espalda, hermano. Y eso me duele. Hermanos, los apóstoles eran maltratados físicamente por servir a Cristo, hermanos, por defender a Cristo. A Pedro no le importó eso, a Pablo no le importó eso. ¿Por qué a nosotros sí nos importa, hermanos? Que hasta nuestra propia familia, nuestros amigos, los conocidos, nos den la espalda simplemente por servir a Cristo, hermanos. ¿Por qué nos da miedo? Y vuelvo a preguntar, hermanos, ¿en qué nos parecemos la iglesia actual a la iglesia primitiva? ¿En eso nos parecemos? ¿Acaso nos parecemos en la valentía? ¿Acaso nos parecemos, hermanos, en lo consciente, hermanos? En los seguros de defender a Cristo. Si no es así, hermanos, tenemos nosotros que realmente, hermanos, hacernos un autoexamen. Porque a veces, hermanos, ni siquiera queremos publicar una cita bíblica en nuestras redes sociales. Ah, no, pues que mis familiares se van a ofender. Ah, no, es que mis amigos no les gusta que yo publique esto. Hermanos, si negamos a Cristo, el Señor nos va a negar delante de su Padre. Ojo con esto, hermanos. No olvidemos esa parte. No, hermanos, olvidemos esa parte. Saludos a nuestro hermano José Francisco Mesa Huerta, hermano. Saludos desde Puebla, dice nuestro hermano, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, también. Gracias por acompañarnos en este momento. Pedro, hermanos, había lanzado una serie de golpes al concilio, hermanos. ¿Sí? El golpe decisivo lo dejó para el final, hermanos. Las palabras que dice, y en ninguno otro hay salvación. Imagínense, hermanos, lo que ellos pensaron, ¿no? El concilio, ¿qué pensaría? Por lo que dijo Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos, hermanos. Así que eso fue lo que Pedro, hermanos, dijo con gran certeza. En ningún otro hay salvación. Hermanos, ¿sabe por qué lo dijo? El mismo Señor lo confirma, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este programa, hermanos, precisamente de ahí viene su nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De la afirmación de Cristo, hermanos. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis hermanos, nosotros debemos entender que debemos, hermanos, ser valientes al servir a Cristo. La iglesia primitiva, hermanos, se caracterizó precisamente por esto, hermanos, por su valor de servir a Cristo. La iglesia primitiva, hermanos, tenía mucho más, no solo el renombre que tenían, hermanos. Sí, hermanos, porque la iglesia primitiva no anduvo presumiendo ahí de edificios lujosos, no anduvo presumiendo, hermanos, de tantas actividades. Hermanos, no, lo que la iglesia primitiva, ¿saben qué fue lo que hizo y en qué se preocupó la iglesia primitiva, hermanos? En la comunión unos con otros, en hacer las cosas, hermanos, en un solo sentir,
en reflejar el amor de Cristo, hermanos, en estar unidos todos los días, en reunirse, hermanos, no solamente en el templo, sino dice que también en las casas partían el pan, estaban juntos, querían conocerse, querían, hermanos, estar siempre juntos. Eso, hermanos, hizo una distinción de la iglesia primitiva a la iglesia de hoy. ¿Cuántas veces nos reunimos con nuestros hermanos ahora, hermanos? ¿Solamente los miércoles o los jueves o los domingos? Si acaso, hermanos, cuando hay alguna campaña, si acaso cuando hay una actividad, hermanos, pero lo que menos queremos es vernos toda la semana, hermanos, es una realidad. ¿Por qué, hermanos? Porque si realmente nosotros tuviéramos el mismo amor que la iglesia primitiva, amaríamos, hermanos, estar diario con nuestros hermanos, orando, estudiando, conviviendo. Eso, hermanos, era lo que distinguió a la iglesia primitiva de la iglesia actual, hermanos, en ese sentido. Así que, mis hermanos, las palabras de Pedro dejaron al concilio sin habla. Después de que les dice, ninguno trae salvación, esto lo dijo con la seguridad, hermanos, para que ellos entendieran. ¿Sí? Así, estas palabras las podemos comparar con la afirmación, hermanos, y la seguridad con la que Pablo habla en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, por eso Pedro dice, en ninguno trae salvación. Tenía seguridad en lo que estaba diciendo, hermano. ¿Sí? Así que los apóstoles, hermanos, la mayoría de ellos eran sin letras y del vulgo, hermanos, ya lo había mencionado. Quiere decir que ellos no habían recibido adiestramiento formal, hermanos, ¿sí? Específicamente no habían recibido, hermanos, el adiestramiento de un rabino. Tampoco habían ocupado cargos formales, ¿sí? En los círculos religiosos, hermanos, reconocidos, Pedro y Juan no eran nadie. Imagínense nomás. Usted se puede preguntar, hermanos, bueno, ¿cómo es que podía hablar con tanta autoridad y convicción Pedro y Juan y el apóstol Pablo, hermanos? ¿Cómo es que podían hacerlo? ¿Cómo podían dejar a 71 hombres estudiados sin nada que decir, hermanos? Porque cuando Juan habló, hermanos, ellos se quedaron callados, hermanos. A pesar de que ellos eran estudiados, a pesar de que ellos, hermanos, tenían esa autoridad, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué hacerlo, hermanos? La respuesta le vino al concilio, hermanos. Ellos lo reconocieron que habían estado con Cristo. Esas palabras, hermanos, no significan que ellos no supieran previamente quiénes eran Pedro y Juan, ni tampoco sugiere, hermanos, que el concilio se estaba dando cuenta por primera vez que estos hombres habían sido discípulos de Cristo. Más bien, de repente, hermanos, el concilio se dio cuenta cómo Pedro y Juan eran capaces de hablar con valor y decisión, hermanos, ¿sí? Los dos hombres podían hablar como lo hicieron porque ellos habían estado con Cristo, hermanos. A pesar de que eran sin letra y del vulgo, hermanos, ellos, hermanos, dijeron, nosotros podemos hablar. Tenemos el valor, y lo hicieron. Hermanos, eso fue lo que el concilio vio, lo que Cristo, hermanos, estaba haciendo con ellos. ¿Sí? Así que, aunque nuestros hermanos en la iglesia primitiva, hermanos, enfrentaron grandes batallas, ellos jamás, hermanos, perdieron su vista de lo más importante, hermanos. ¿Sí? Que Cristo estaba con ellos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en este momento tenemos la misma seguridad y la misma convicción, hermanos? A veces, hermanos, no tenemos esa convicción. A veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de ello. Permitimos que Satanás nos ataque, permitimos, hermanos, que el mundo nos ataque, permitimos que nuestros propios conceptos e ideas nos ataquen y no queremos tener el valor, hermanos, que tuvieron nuestros hermanos, hablando de los apóstoles y hablando también, hermanos, de la iglesia primitiva. ¿Sí? Hermanos, si Satanás le hace la vida difícil a usted y a mí, hermanos, rápidamente se va a hacer evidente si estamos realmente con Cristo de una manera correcta, hermano. ¿Sí? Si todos nuestros pensamientos son egocéntricos, entonces no hemos absorbido, hermanos, absolutamente nada de la enseñanza del Señor.
de aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Hermanos, si el miedo llena nuestra mente, es que nunca hemos aprendido lo que Él quiso decir cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Y hermanos, puede que no estemos llenos de una manifestación milagrosa del Espíritu, hermanos, como lo estaban Pedro y Juan. Pero sí nos damos cuenta, hermanos, de que el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para ayudarnos. Y si estamos comprometidos, hermanos, con el Señor, como lo estaban los apóstoles, entonces nosotros también podemos resistir al diablo con coraje y con confianza, hermanos. Y no solamente eso, podemos también seguir, hermanos, luchando por la iglesia. Podemos, hermanos, poder seguir luchando por las almas. Podemos, hermanos, seguir haciendo que la obra crezca y crezca y crezca, hermanos. Lo que quiero recalcar en esta lección de hoy, hermanos, es el valor, la valentía, hermanos, la seguridad con la que nuestros hermanos en aquel tiempo servían al Señor, hermanos. Y la pregunta es, hermanos, nosotros en este momento, la iglesia actual, nosotros como iglesia, hermanos, en esta generación, ¿tenemos la misma convicción que ellos, hermanos? ¿Tenemos la misma valentía? ¿Tenemos, hermanos, la misma seguridad para hacer la voluntad del Señor? Es para que meditemos, hermanos. Es para que meditemos en esa parte. Ahora, hermanos, nosotros debemos también entender que fuimos llamados, hermanos, para poder nosotros ser parte de una iglesia, hermanos, que fue diseñada por Cristo, una iglesia, hermanos, que trabaja, una iglesia que lucha, una iglesia, hermanos, que conoce su propósito, una iglesia, hermanos, que todos sus miembros conocen su objetivo, una iglesia, hermanos, donde todos nosotros entendemos por qué Cristo nos ha llamado. Pero si no lo hemos entendido, hermanos, entonces vamos a fungir simplemente una función como miembros. Es decir, no vamos a hacer una función como siervos. Ser miembro de cualquier iglesia, hermanos, es fácil. Ser miembro de algún club, de algún club social es fácil. Ser miembro, hermanos, de lo que sea es fácil. Pero ser, hermanos, un siervo de Cristo no es, hermanos, cualquier cosa. Ser siervo de circo, ser un soldado, hermanos, ser un embajador, hermanos, ser realmente un representante de Dios en la tierra, no es cualquier cosa, hermanos. No lo es. Lo vimos en Pablo, en la primera lección, que no fue sencillo, hermanos, para Pablo. Pero aún así, no lo detuvo nada, hermanos, en hacer la voluntad del Señor. Aún en contra, hermanos, de sus propios intereses, Pablo, hermanos, lo que más le importó es hacer la voluntad de Dios. Lo estamos viendo en Pedro en este momento, hermanos, que a pesar de que él estaba ante el concilio, aunque estaba ante el Sanedrín, no, hermanos, no se intimidó, no tuvo ningún miedo, Pedro, y les habló con firmeza, hermanos. Eso es defender a Cristo, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que quiero rescatar del tema de esta tarde. ¿Cuánto valor, hermanos, tenemos nosotros para defender a Cristo? ¿Cuánto nosotros, hermanos, tenemos seguridad de decir, como describe ahí nuestra hermana, y de lo cual hablamos la primera lección, que dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hermanos, lo que Pablo escribió no fue solamente una escritura para que nosotros la leyéramos y dijéramos, qué bonito se escucha. Cuando Pablo, hermanos, escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque lo vivió, hermanos, intensamente con su propia vida. Lo estaba asegurando, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no crean que solamente Pablo escribió eso para que lo leyéramos y dijéramos, solamente amén y hasta ahí, hermanos. No. Hermanos, si es necesario que pasemos por dificultades para entender lo que Pablo entendió, hermanos, en ese mismo momento, lo tendremos que hacer, hermanos, para que realmente esas palabras, hermanos, se hagan realmente un eco maravilloso en nuestra vida.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, qué bonito es hablar de la iglesia primitiva, ¿sí o no? Es bonito, hermanos, hablar cuando abrimos Hechos, hermanos, y estamos viendo la iglesia primitiva. Estamos viendo, hermanos, aquellos 3,000 personas que se bautizaron y que con ese amor, hermanos, estaban juntos y que con esa misma mentalidad, hermanos, estaban, hermanos, también ayudando a los hermanos que no tenían dinero, quizás, lo que ustedes quieran. Ellos vendían sus propiedades y ayudaban a los hermanos. Inmediatamente, en cuanto ellos se bautizaron, hermanos, estaban preocupándose unos por otros, hermanos. Ese es el amor de Cristo que había en sus corazones. Es bonito, hermanos, hablar de la iglesia primitiva cuando hablamos de su sufrimiento. Más adelante, en las siguientes lecciones, vamos a hablar de ello, hermanos. Vamos a hablar de otras cosas más. Pero saben que lo más difícil, hermanos, no es solamente leer Hechos y decir, qué bonito está Hechos y me gusta predicar, hermano. No. Lo más difícil es que nosotros entendamos lo que ellos vivieron. Una cosa es leer una historia, hermanos, y otra cosa es haber vivido esa historia. La iglesia primitiva, hermanos, es el ejemplo más maravilloso para nosotros como iglesia. Tenemos al ejemplo mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si queremos, hermanos, un ejemplo aparte del Señor para motivarnos, lo tenemos en la iglesia primitiva. Ellos, hermanos, vieron más allá de sus intereses, vieron más allá, hermanos, de su propio pensamiento. Por eso, hermanos, la lección de esta tarde es: olvidémonos de nosotros mismos, ¿sí? Hermanos, dejemos de pensar en nuestros intereses. Hermanos, dejemos pensar en lo que nos conviene a nosotros. Hermanos, dejemos de pensar, desmaterialicemos nuestra mente, hermanos, para que Cristo haga una obra maravillosa en nosotros, hermanos. Preocupémonos por la iglesia, preocupémonos por la hermandad, preocupémonos por las almas, hermanos. Preocupémonos porque la iglesia siga creciendo, hermanos. ¿Cuántas congregaciones se pueden establecer en un solo año, hermanos? ¿Se ha preguntado? Pero es que no hay recursos, es que no hay esto, es que no hay aquello. Hermanos, la iglesia primitiva, sin esos recursos, dice que la iglesia crecía y crecía y crecía, hermanos. Y dice que el Señor añadía, ¿cuánto? Cada mes y cada año los que tienen que ser salvos. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? El Señor añadía cada día a la iglesia. Hermanos, eso quiere decir, hermanos, que había bautismos diarios. Imagínense. Qué maravilloso es, hermanos, que en la actualidad, en la iglesia en la cual nosotros ahora estamos trabajando, es decir, la iglesia de esta generación, hermanos, tuviéramos ese mismo deseo, hermanos, por las almas, por la obra. Hermanos, a veces nos quejamos de que los predicadores solamente, la iglesia está así porque predicador es esto. Es que los predicadores siempre están con ese tema de que los apoyos y que necesitan recursos, hermanos. Para toda la obra necesitamos seguir adelante. Si nos quejamos de lo que hace el predicador, si usted se queja de lo que hace los que están al frente, entonces empiece usted mismo a trabajar. Hermanos, la iglesia es un cuerpo. Hermanos, la iglesia es un equipo. Hermanos, la iglesia debe hacer las cosas en unidad. Hermanos, el éxito de la iglesia primitiva radica en ello, en que tenían las cosas en común, en que se amaban, en que demostraban su amor, en que no se veían por sus propias necesidades solamente, que decían, no, es que yo sé que mi hermano tiene necesidad, pero yo tengo esto, hermano. La iglesia primitiva no pensaba así. La iglesia primitiva primeramente veía por los demás. Y ese fue el éxito, hermanos. Y por eso dice ahí la Escritura, ¿verdad? Podemos ver reflejado, hermanos, en Hechos, cómo es que la iglesia primitiva, hermanos, con su propio ejemplo de amor, de estar en comunión y de demostrarse, hermanos, ese amor entre ellos, provocaban que la gente, hermanos, viniera a Cristo. No necesitaban precisamente de ir a predicar, y sí lo hacían, pero un complemento maravilloso de ellos, hermanos, era su ejemplo. Hoy, hermanos, debemos trabajar en ello. Trabajemos en ese ejemplo.
Trabajemos, hermanos, en esa parte. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, podemos trabajar para poder, hermanos, empezar un trabajo maravilloso como el que lo hizo la iglesia primitiva. ¿Ustedes creen, hermanos, que la iglesia primitiva no tenía necesidades? ¿Que no tenían problemas? ¿Creen ustedes, hermanos, que la iglesia primitiva no tenía la necesidad de trabajar para también comer algún pan? ¿Ustedes creen, hermanos, que la iglesia primitiva también no se enfrentó con diferentes rechazos de sus familias o de sus amigos? Eso no los detuvo en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, porque ahora es más fácil para nosotros dar la espalda al Señor en vez, hermanos, de decirle a las personas, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Hay vergüenza. No queremos, hermanos, que la gente sepa que somos cristianos. Y eso, hermanos, no es correcto. Porque entonces estamos haciendo lo que a nosotros nos conviene y no hacemos haciendo las cosas por el interés de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos. Recuerden que negar a Cristo es lo peor que podemos hacer, hermanos. ¿Sí? Negar a Cristo es prácticamente, inmediatamente, hermanos, automáticamente, de que también Cristo nos niegue a nosotros delante de su Padre. Eso nos debe motivar, hermanos, a no hacerlo, a no negar a Cristo. Motivémonos, hermanos, a podamos ser valientes, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan. Motivémonos, hermanos, a tener la seguridad de hablar de Cristo. La iglesia primitiva, hermanos, tenía la seguridad de hablar de Cristo, hermanos. Pero no solamente al expresarlo, sino al trabajarlo en su vida, hermanos. La iglesia primitiva, hermanos, se caracterizó también por ese amor por el amor que tenían, hermanos. Era tan hermoso lo que hacían, que la misma gente, hagan de cuenta que ellos eran como un imán, hermanos. La gente se atraía a ellos por el amor que ellos estaban demostrando. Yo quiero preguntarnos, hermanos, preguntémonos en esta tarde, ¿realmente nosotros estamos haciendo que nuestro ejemplo también provoque que la gente venga a Cristo? O mi ejemplo está provocando que la gente se aleje de Cristo. Si eso es así, debo pedirle perdón a Dios y debo decirle que me ayude a ser realmente un comunicador adecuado de su palabra. Y no me estoy refiriendo al hablarlo. Un comunicador también se refiere a nuestros hechos, el vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Así que, mis hermanos, el motivo de estas lecciones es para esto. Que recordemos, hermanos, que Cristo murió por una iglesia gloriosa. Cristo murió, hermanos, derramó su sangre para que la iglesia, hermanos, estuviera en unidad. Una iglesia que trabaja. Una iglesia, hermanos, que se preocupa por las almas. Una iglesia que se preocupa por crecer en ese sentido. Para que el evangelio se siga extendiendo, hermanos. Por ello murió Cristo. Pero realmente, hermanos, lo estamos haciendo. Realmente, hermanos, estamos haciendo lo que Cristo pensó desde aquel momento que Él iba a la cruz y que murió, hermanos, en su mente tenía eso. Realmente lo estamos haciendo. Realmente, hermanos, estamos preparándonos como obreros del Señor. Realmente, hermanos, estamos haciendo la función de un sacerdote, de un embajador. Estamos haciendo la función de un soldado, hermanos. Realmente estamos defendiendo la causa de Cristo. Estamos, hermanos, haciendo que la iglesia crezca y crezca y crezca. Todo esto, hermanos, es para que meditemos, porque todos, hermanos, fuimos llamados a lo mismo. Fuimos llamados a ser un cuerpo. Fuimos llamados, hermanos, a ser una sola familia. Y por tal motivo, hermanos, como familia, ayudémonos, cooperemos, hermanos, entre todos para que la obra del Señor sea conforme a su voluntad, ¿verdad? Así que, hermanos, este ejemplo solamente de Pedro y de Juan y de Pablo de la primera lección nos ayudan a ver esta parte, hermanos. Pero vienen más cosas. Pero quiero, hermanos, que meditemos en esta parte. ¿Qué estamos haciendo para ser igual que la iglesia primitiva? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para que la iglesia sea como la iglesia primitiva, en amor, en unidad, en respeto, en servicio,
en fidelidad, en convicción, en seguridad, porque todo esto, hermanos, debe permanecer hasta que Cristo regrese. Todo eso debe permanecer intacto, hermanos, hasta que Cristo regrese por su iglesia. Así que no dejemos de luchar, hermanos. No dejemos de luchar por ningún momento, por ningún motivo. No deje usted de reunirse porque su familia no quiere. No deje de reunirse que porque su esposo, su esposa, porque sus hijos no quieren. No deje de reunirse solamente que porque su patrón en su trabajo no quiere que usted vaya, porque tiene que trabajar el domingo. No, hermanos. Nuestra prioridad debe ser el Señor. Porque recuerden, hermanos, que aunque todas las gentes den la espalda, Cristo está, hermanos, fiel en nuestra vida. Y si Él está permaneciendo fiel, nosotros debemos permanecer fieles a su voluntad. ¿Sí? Así que no tengamos esa excusa, hermano, de que no, es que hoy no puedo, que porque mi familia me vino a visitar, hermano. Es que hoy no puedo reunirme porque hoy tengo que trabajar y es que el Señor me dice que yo obedezca a mis patrones. Sí, sí te dice eso, pero también te dice, nos dice también mismo, que es mejor y necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Hermanos, obedezcamos a Dios sobre cualquier cosa. Sirvamos a Dios sobre cualquier persona. Permanezcamos fieles, hermanos, ante cualquier situación. Porque el Señor, hermanos, nos observa, el Señor nos cuida y el Señor, hermanos, está esperando saber si como Pedro, si como Juan y si como el apóstol Pablo tenemos valor y seguridad de servirle en este momento. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, rogamos, Padre, que sea con cada uno de nosotros. Reconocemos, Padre bendito, que solamente usted es poderoso. Solamente usted, Padre, tiene el control de nuestra vida. A través de estas lecciones, Padre, queremos que usted nos enseñe, que usted nos ayude, Padre, a caminar conforme a su deseo, Padre. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Tenemos el ejemplo, Padre, de nuestros hermanos que lucharon a pesar de las adversidades, que tuvieron convicción a pesar de los problemas, que tuvieron, Padre, el valor de poder hacer su voluntad, aún sobre sus propios intereses, Padre bendito. Te suplicamos en el nombre del Señor, Padre, que nos guíe para poder ser el eco de esa iglesia primitiva, Padre. Que nuestra vida refleje su voluntad, refleje su amor, y que así como en aquellos días, Padre, se añadían muchas personas a su iglesia, Padre, también por el ejemplo de ellos, que también nosotros, Padre, en este momento seamos ejemplo para que muchas personas deseen también venir a los pies de Cristo. Le pedimos, Padre, por la petición que ha hecho también nuestro amigo Plácido, Padre, él pide por la tía de su esposa, por la señora Irma Alicia López. Ella fue operada, Padre, a corazón abierto. Le pedimos, Padre, que usted le bendiga en su recuperación, Padre. Le pedimos que usted intervenga con su mano poderosa para que ella pueda recibir la salud que necesita, Padre. Sabemos que únicamente usted, Padre, tiene el control de nuestra vida, tiene el control, Padre, de todo lo que somos. Es por eso, Padre, que le suplicamos en el nombre del Señor que usted obre en ella y que así, Padre, también ella pueda ver las maravillas, Padre, que usted nos regala a cada momento, Padre, a cada instante que estamos viviendo. Le pedimos, Padre, también por la vida de Plácido, Padre, ayúdele, bendiga a su esposa, bendiga, Padre, también su familia. Pedimos, Padre, que usted le siga ayudando, pero que también, Padre, él pueda ver a través de usted, Padre, a través de su misericordia, la necesidad, Padre, de poder estar más cerca y más cerca de usted, así como nosotros lo anhelamos cada día, Padre. Le pedimos que también permita, Padre, que la iglesia en la actualidad podamos, Padre, realmente ser los servidores, los soldados, los embajadores, los sacerdotes que usted desea, los representantes de usted en esta tierra. Ayúdenos, Padre, prepárenos con su palabra.
Ayúdenos, Padre, para que tengamos el valor, tengamos, Padre, la seguridad de poder hablar de usted y que obedezcamos siempre su voluntad, Padre, aún sobre la mentalidad de las personas. Que usted, Padre, sea lo más importante en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, y que siempre, Padre, nuestra prioridad sea preocuparnos por su voluntad. Y sabemos que todo lo demás, usted, Padre, lo añadirá y nos bendecirá en gran manera. Perdónanos nuestras faltas, Padre, ayúdenos para que en todo, Padre, podamos darle honra y gloria. Quédese con nosotros, bendiga este programa, bendiga, Padre, también este ministerio, y que así, Padre bendito, estemos convencidos de que el lugar más seguro que podemos estar es únicamente en su mano poderosa. Se lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, se pasó la hora muy rápido, ¿verdad? Ya son las 7 de la tarde. La verdad fue muy rápido la hora, ¿verdad? Pero, hermanos, les invitamos a que nos sigan acompañando el próximo martes, si Dios lo permite, hermanos, porque van a ser varias lecciones, hermanos. Vamos a estar retomando muchas cosas, hermanos, y ejemplos que nos deben llevar a meditar. Recuerden que el tema general de estas lecciones, hermanos, es una fe primitiva, hermanos. Si Dios lo permite, el día martes estaremos llevando la tercera lección. Y les pedimos que nos acompañen, hermanos, a través de este ministerio, siguiendo sus pisadas. Y que juntos, hermanos, luchemos para que Cristo, hermanos, también esté contento con nosotros. Que Cristo, hermanos, se sienta contento de haber entregado su vida y que valió la pena para ver una iglesia que trabaja, una iglesia que se preocupa por la unidad, una iglesia que lucha por las almas, una iglesia que lucha por la comunión. Luchemos por eso, hermanos, para que Cristo se sienta contento por ello. Y de esa manera, hermanos, juntos seguiremos adelante, ¿verdad? Agradecemos a todos por su presencia. Nuestra hermana Gloria Salazar, nuestra hermana Elizabeth Vega, Francisca Delgado. Por ahí también estuvo nuestro hermano Atilio Martínez, nuestro hermano José Francisco Mesa Huerta, nuestro amigo Plácido Félix, ¿verdad? Por allá un saludo hasta, no sé si está en Obregón o está en Hermosillo, pero saludos, que Dios me lo bendiga. También a nuestra hermana Carmen Rivera. Por ahí estuvo conectado también nuestro hermano José Ignacio Herrera, no comentó, pero por aquí me aparece. Al igual que nuestra hermana Mariela Ramírez, Edith Portillo, Mario González, ¿verdad? Y a todos los que estuvieron, hermanos, gracias por acompañarnos en este programa. Sí, ya lo mencioné. Hermanos, recuerden que este programa es Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tendremos por algunas semanas lecciones, hermanos, serán lecciones sobre este tema general, una fe primitiva, hermanos. Acompáñenos cada martes y jueves para que continuemos con las lecciones y que juntos, hermanos, le pidamos a Dios que nos ayude a ser la iglesia que Él desea. Para que cuando Cristo regrese, hermanos, regrese por una iglesia gloriosa, una iglesia, hermanos, conforme al propósito por el cual Él murió, ¿verdad? Así que, hermanos, gracias a todos, que Dios les bendiga. Dice nuestra hermana Elizabeth, amén, hermano, que Dios derrama muchas bendiciones sobre nuestro hogar. Claro que sí, hermana, igual para ustedes. Edith Portillo, aquí estamos, hermano, bendiciones para ustedes y su familia. Dios los bendiga. Igualmente, mi hermana Edith Portillo y a todos los que están conectando. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta hora. Recuerden su programa, Yo soy el camino, la verdad y la vida, a través del ministerio, siguiendo sus pisadas. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde San Luis Potosí, México. Un saludo también de mi esposa para ustedes. Y hermanos, les pedimos que oren por este ministerio para que sigamos adelante. Claro que sí, dice nuestra hermana Carmen Rivera, no se olviden de compartir. Claro que sí, hermana. Estaremos compartiendo este mensaje. Recuerden, próximo martes, si Dios lo permite, tercera lección de este tema, hermanos, que es una fe primitiva. Bonita tarde para todos, hermanos, y que Dios nos bendiga grandemente.